¿Qué tal, visionarios y visionarias? Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje y análisis, donde la información la transformamos en decisiones informadas. Durante los últimos 10 años he estado navegando en el mundo de las criptomonedas, he visto fortunas crearse y perderse, he analizado cada boom y cada crash. Y hoy quiero compartir contigo algo que me hubiera gustado saber cuando empecé, un vocabulario de criptomonedas sencillo, que me ayudara a entender de una vez por todas cómo es que funciona todo el ecosistema criptofinanciero. ¿Sabías que mientras ves este video se están moviendo millones de dólares en criptomonedas que muchas personas no entienden cómo funcionan? Blockchain, DeFi, NFT, Web3, DAO, metaverso. Todos hablan de estos términos, pero ¿realmente sabes qué significan? Te has perdido oportunidades porque no entiendes el lenguaje de la nueva economía digital. Te confundes por la cantidad de conceptos que todos hablan como si fuera tu obligación saber a qué rayos se están refiriendo. Pero eso está por cambiar. En este microcurso te voy a enseñar los principales conceptos de la criptoeconomía con un glosario completo que va desde lo más básico hasta lo más avanzado, sin tecnicismos complicados, con ejemplos del mundo real. Según un informe de investigación de River, una empresa de servicios financieros, solo el 4% de la población mundial posee Bitcoin y el 2% afirma tener un conocimiento amplio sobre este tipo de monedas digitales. La información que vas a recibir te permitirá ser parte del 2% de la población que conocerán cómo se estructura y compone el sector de la criptoeconomía, su tecnología y funcionamiento. Al final, entenderás exactamente cómo funciona cada tecnología. Podrás tomar decisiones informadas y finalmente hablarás el idioma de la economía del futuro. Así que ponte cómodo o cómoda, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos que traeré sobre la industria de la criptoeconomía. Desarrollos, políticas, eventos, estrategias, contextos financieros, impactos en la sociedad, la cultura y mucho más. Si no quieres quedarte atrás en la revolución financiera más grande de la historia, suscríbete ahora y empecemos juntos este viaje que va a cambiar tu perspectiva para siempre. El futuro ya está aquí. Vamos a empezar por los conceptos de las tecnologías base. Iniciaremos con la palabra blockchain. La blockchain es toda una revolución digital. Este sistema organiza la información en bloques enlazados de forma cronológica e inmutable. Es la infraestructura base de las criptomonedas como Bitcoin. Cada transacción realizada en la blockchain es registrada y no puede ser modificada. Esto quiere decir que es inmutable y extremadamente segura porque no permite que los registros ingresados sean alterados bajo ninguna circunstancia, evitando fraudes y garantizando transparencia. Veámoslo de la siguiente manera. Imaginemos un pequeño pueblo donde no se usa dinero. Todo se basa en el trueque y la confianza y crean un libro de cuentas público y lo ubican en la plaza. Este libro especial es nuestra blockchain a la vista de todos. El libro tiene páginas numeradas, cada una limitada para 10 transacciones. Las páginas son bloques llenándose en orden. Para evitar manipulaciones, los habitantes usan una tinta especial y resumen su contenido en un código único, llamémoslo sello mágico. Cada página lleva el sello mágico de la anterior, creando una cadena. Si alguien intenta cambiar una anotación, la cadena se rompería. Por seguridad, cada habitante tiene una copia exacta del libro en su casa, creando lo que se conoce como la descentralización, lo cual le otorga una capa adicional para proteger el sistema. La siguiente palabra en nuestro glosario es ledger distribuido o DLT. Una ledger es fundamentalmente
cualquier base de datos que se replica, comparte y sincroniza geográficamente entre múltiples sitios o participantes sin una administración central. Toda blockchain es un tipo de DLT, pero no todas las DLTs utilizan la estructura secuencial de cadena de bloques. Un ejemplo es la criptomoneda Ripple XRP, que utiliza un ledger distribuido distinto a la blockchain tradicional. Imaginemos que una DLT es como una hoja de cálculo compartida en la nube. Todos los miembros del equipo tienen acceso a la misma hoja de cálculo desde sus propios ordenadores. No hay una única copia maestra guardada en la oficina de una sola persona. Cuando alguien hace un cambio, se actualiza para todos casi al instante. El equipo gestiona la hoja de cálculo de forma colectiva, sin necesidad de que un jefe apruebe cada cambio. A diferencia de una blockchain tradicional, donde solo se puede agregar nuevas filas al final, y cada nueva fila está criptográficamente encadenada a la anterior, haciendo imposible cambiar o eliminar las filas antiguas sin que todos se den cuenta. Continuamos con la palabra hash. Un hash es una secuencia de caracteres generada por un algoritmo matemático llamado función hash. Actúa como una huella digital única de un dato de entrada, como un archivo o una contraseña. Imaginemos un código digital único creado por un algoritmo criptográfico. Son la base de tecnologías como la blockchain. Por ejemplo, Bitcoin usa el algoritmo SHA-256 para generar hash únicos en cada bloque y así proteger la integridad de los datos. Además, permite validar bloques en mecanismos como Proof of Work. Sigamos con la palabra nodo. Un nodo es un dispositivo o computadora que ejecuta el software de una red y participa en la validación, almacenamiento, difusión de transacciones y bloques de la cadena de blockchain. Mantiene la seguridad y descentralización del sistema al validar las transacciones de los bloques, y aunque uno se apague, la blockchain sigue funcionando gracias a los demás. Por ejemplo, en la red de Bitcoin existen miles de nodos repartidos globalmente. Veámoslo así. ¿Recuerdan el ejemplo del libro de registros compartidos blockchain del pueblo sin dinero? ¿Recuerdan que por seguridad cada habitante tenía una copia exacta del libro en su casa? Pues bien, precisamente eso sería un nodo, un archivo personal en cada casa del pueblo que se encarga de verificar nuevas páginas antes de añadirlas al libro. Comprueba si son válidas como un sensor que asegura que no hay fraudes. Tiene una copia actualizada de todas las páginas, desde la primera hasta la última, y si alguien añade una página nueva, avisa al resto para que actualicen sus libros. En la blockchain, los nodos son fundamentales para la descentralización, ya que evitan que la red dependa de una entidad central y verifican que las transacciones cumplan las reglas del protocolo de consenso. La siguiente palabra en nuestro glosario es dirección pública y privada. La dirección pública funciona como el número de cuenta para recibir criptomonedas. La clave privada es la contraseña que permite acceder y transferir fondos. Sirven para garantizar la seguridad en las transacciones cripto mediante criptografía asimétrica. Por ejemplo, una persona comparte su dirección pública para recibir Bitcoin, pero nunca debe revelar su clave privada porque daría acceso total a los fondos de su billetera wallet. Ahora hablaremos de algoritmos de consenso. Los algoritmos de consenso son un conjunto de reglas que permiten a los nodos acordar la validez de las transacciones en una blockchain. Garantizan la coherencia de la red sin necesidad de una autoridad central. Por ejemplo, Bitcoin usa Proof of Work y Ethereum ahora usa Proof of Stake. En relación a lo anterior, existen varios algoritmos, como lo son Proof of Work o prueba de trabajo, que es el algoritmo pionero de las blockchains como Bitcoin. Aquí los mineros compiten resolviendo complejos problemas computacionales para validar y añadir nuevos bloques de transacciones. Proof of Stake o prueba de participación es una alternativa a Proof of Work, donde los validadores apuestan una parte de sus propias criptomonedas para tener la oportunidad de validar transacciones y generar nuevos bloques. Delegated Proof of Stake o prueba de participación delegada
Es una variación de Proof of Stake donde los usuarios votan y eligen a un número limitado de delegados para verificar transacciones y construir bloques. Proof of Authority o prueba de autoridad es un mecanismo de consenso de blockchain donde un grupo predeterminado de autoridades o nodos validadores confiables con identidades verificadas y reputación en juego son responsables de aprobar transacciones y crear nuevos bloques. Muy bien, visionarios y visionarias. Lo que acabamos de ver son las tecnologías base, son el cimiento. Sin nodos, hash, blockchain y algoritmos de consenso, las criptomonedas no existirían, y tampoco la industria de la criptoeconomía, de lo que hablaremos más adelante. Así que, si te ha gustado este video, no olvides dejarme tu like y activar la campanita para que no te pierdas la segunda parte donde continuaremos con la siguiente categoría en nuestro criptoglosario. Allí conocerás las palabras más comunes sobre los diferentes tipos de criptoactivos.